Gloria sea Jesús. Esta noche venimos con el estudio bíblico de la palabra para que estudiemos otro tema, bendecidos hermanos. Mi nombre es Arzobispa electa Fabiola Montreff del Ministerio Arrepentimiento y Santidad bajo el profeta, el terrible profeta del Señor, el Elías que había de venir y ya está entre nosotros, Doctor David Howard, para quienes no me conocen. Y esta noche venimos con un tema de la serie Cavando Profundo en los Mensajes del Señor. Vamos a ver ahora un tema muy profundo que es el tema del pecado sexual en la casa del Señor. ¿Cómo el pecado sexual afecta y por qué en esta hora muchas iglesias están caídas por causa de ese pecado y lo grave que es? Vamos a analizar la gravedad del pecado sexual en el púlpito en la casa del Señor. Permítame orar, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, en esta hora le pedimos, Padre Santo, que usted dé una palabra a su pueblo. Señor amado, que usted sea, Señor, quien ministre a su pueblo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la Biblia, a la palabra donde la palabra es la única ley, la palabra es la única que a nosotros nos puede traer a la verdad. La palabra es la que nos santifica. La palabra es la que nos da aliento. La palabra es la que nos levanta porque el Espíritu Santo en sí mismo es la palabra. El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, es la palabra. Es Dios mismo hablándonos a través de ella con poder, con gloria. La palabra misma en el libro de los Efesios 5, 26 al 27 dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que la palabra nos purifica, nos lava, ¿sí? El tema que vamos a ver ahora es el pecado sexual y este tema fue dado por muy alto sacerdocio de nuestros amados hermanos en Kenia. Entonces, vamos a comenzar el tema primero diciendo, amado hermano, hermana, que me escuchas, amigos que me escuchas, que el pecado sexual es muy grave. Muchos altares están caídos por el pecado sexual, pero tú vas a entender ahora la profundidad del pecado sexual, lo que muchas iglesias no te dicen, muchos pastores no te dicen, porque incluso muchos están caídos en el pecado sexual. Quiero decirte que la gravedad es tan profunda que el Señor ve el pecado sexual tan como tal, y la inmoralidad es parte del pecado sexual. El Señor juzga igual a un homosexual que a una muchacha en minifalda, porque los dos es pecado sexual. No importa, no hay pecado menor ni menor en cuanto al pecado sexual, todo es lo mismo. La inmoralidad es pecado sexual. Mira tú qué grave es el día de mañana que la gente que no se arrepienta, las mujeres que no se arrepientan y vayan a entregar cuentas al Señor y digan, ¿por qué yo estoy en el infierno? ¿Por qué me vas a mandar al infierno, Señor? Si yo solamente es que andaba en minifalda, me estás mandando por las minifaldas al infierno, junto a los homosexuales. Y el Señor dirá, porque cometiste pecado sexual. La inmoralidad es pecado sexual. Y el homosexualismo también. Y el adulterio también. Todos van a ir al mismo bote. No hay tal cosa como uno menor que el otro. Son pecados sexuales. Ahora, ¿cómo vencer el pecado sexual? Sería un tema. Otro sería, ¿cómo ve Dios el pecado sexual? No importa cómo tú veas el pecado sexual, lo que importa es cómo lo ve el Señor. La palabra dice que no cometerás adulterio. El pecado sexual viene como una trampa, viene poco a poco, de tal manera que si no tienes el Espíritu Santo, puede que nunca te des cuenta que estás en pecado sexual.
No es algo que sucede de la noche a la mañana. El pecado sexual es un pecado muy, muy, muy sensible, muy, es muy, muy truculento. Entra a tu vida, puede que entre sin que te das cuenta de una manera muy sutil. Más bien diríamos la palabra sutil en este caso. Es muy sutil para entrar a tu vida. Y, y no es como que viene de repente o sea, de la noche a la mañana. Entonces va entrando poco a poco en tu vida. Y es muy tramposo cómo entra en tu vida. Y puede ser muy enmascarado y no lo puedes ver. Quizás nunca. Habrá gente que nunca se dé cuenta que eso que estaba haciendo era pecado sexual cuando vayan a la eternidad sin haberse arrepentido. Por eso estamos aquí hoy, para que eso no te suceda a ti o a mí. Se incrusta en el corazón de los adoradores, de los pastores y de toda la hermandad cristiana. Vamos a leer Éxodo 20:14. Vamos a leer Éxodo 20:14. Lo repetí para si hay alguien que lo quiere buscar, lo quieres mirar para que te conste toda palabra que estamos hablando aquí. Entonces dice la palabra en Éxodos 20:14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, no cometerás adulterio. El significado aquí está usando, está usando una determinación y obligación. O sea, es una obligación. Dice, no, o sea, no cometerás adulterio. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, con la esposa de tu prójimo, tanto el adúltero y la adúltera debe ser condenada a muerte. Mira cómo ve Dios el pecado sexual. Aquí en Levítico 20:10 se enseña cómo Dios ve el pecado sexual. Cómo Dios ve el pecado sexual. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así ve Dios el pecado sexual. Sí, te estoy leyendo aquí de otra versión. La segunda parte, la segunda vez que lo repetí. Entonces, él dice, Señor, indefectiblemente. Ahora vamos a analizar cuando el Señor dice indefectiblemente, ¿verdad? A veces hay que analizar hasta las palabras para en darte cuenta exactamente, te des cuenta qué quiere decir el Señor cuando dice indefectiblemente. Vamos a buscar el significado para que entendamos. Entonces, indefectiblemente, el diccionario nos dice aquello que no puede dejar de ser o faltar. Es como que de, está el Señor infiriendo aquí que no hay otra opción. Debe, absolutamente, deben morir. Es así como lo dice, en ese sentido, ¿verdad? O sea, es como recalcar que no hay otra opción. No está dando otra opción el Señor, indefectivamente. Indefec- indefectiblemente deben morir. Es una determinación. Ahora vamos a ir también a
Levítico 25. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Hablando de la prostitución espiritual, ¿verdad? Vamos a leer ahora Levítico 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Entonces, Levítico 20:12. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Ahora Levítico, ahí mismo, Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare, fíjate nada más, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Aquí se está refiriendo a homosexualismo. Algunas versiones lo dicen, si alguno se acostare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Eso es lo que determina el Señor ante la homosexualidad. Esa es la gravedad. O sea, así es como estamos viendo aquí cómo Dios ve el pecado sexual. No como lo veo yo o qué pienso yo, sino qué piensa Él, porque finalmente la palabra nos dice qué piensa Él, qué piensa Él. Levítico 20:13, allí mismo, perdón, entonces 20:14. El que toma a la mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Estamos hablando de cuando el Señor quiere santificar un pueblo, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor se toma muy en serio el pecado sexual y su gravedad. Deuteronomio 27:9. Vamos ahora a ver la palabra en el libro de Deuteronomio 27:9. Estamos viendo cómo, cómo el Señor, qué piensa el Señor del pecado, porque siempre se habla mucho, ¿no? De, ay, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, pero eso al final no importa. Todos vamos a dejar este cuerpo un día y cuando nos paremos de enfrente del trono, la ley que se va a leer a nosotros es esta, la de la palabra. Nuestras obras serán juzgadas. Lo que hicimos con este cuerpo humano será juzgado. Deuteronomio 27:9 dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. 27, 9. Ok, vamos a ver ahora, vamos al verso. Vamos a ver el 11, verso 11 del mismo capítulo 27, Deuteronomio. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y, y estos serán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en el alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová.
obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. A veces cuando la gente que tiene, pues, que le rinde a ídolos, ¿verdad? Adoración, se les cita esta escritura y no lo pueden creer, pero aquí está, ¿no? A veces los católicos o también los musulmanes, cuando se les cita esto, ellos eh, dicen, ¿dónde está en la Biblia? Bueno, aquí dice, maldito, mira cómo dice. Tenemos que ver cómo Dios ve el pecado, no como nosotros lo vemos como humanos. Dice, maldito, eso es una palabra muy fuerte, que la Biblia dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de función. Abominación a Jehová. Abominación. Incluso, mira, luego dice acá en el 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Mira, solamente hay dos cosas, o hay bendición o hay maldición. Delante del Señor no hay puntos medios. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Wow, tremendo. Y a veces la gente dice que el Señor nada más le predican amor, amor a las personas, amor, amor. Cristo le ama, Cristo le ama. Pero no le dicen este tipo de versículos a las personas. Sí, no le dicen qué es lo que está pasando, que el Señor tiene estas escrituras, ¿verdad? Y tenemos también el 18, verso 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. ¡Ah! Mira, mira lo que dice aquí. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Mira, 21. Maldito el que se acostare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. O sea, el que no se arrepiente, el Señor está maldiciendo aquí. Sí, del Señor solamente se pueden obtener dos cosas, o la maldición o la bendición. No hay punto medio. Si yo no estoy en la bendición del Señor, entonces estoy bajo maldición. Una persona maldita, imagínate. Oh, Dios nos libre, el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahora, mira lo que dice, por ejemplo, hablando del pecado sexual, ¿verdad? En el Deuteronomio 27, 22 dice, maldito el hombre que duerme con su hermana, la hija de su padre o la hija de su madre. Entonces, maldito el que duerme con la suegra, bueno, así, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en la historia de David, sabemos que cuando David cae en un pecado sexual, eh, David estaba adorando en el templo, duró adorando en el templo mucho tiempo y él ya había cometido ya había cometido, perdón, pecado sexual y él duró mucho tiempo todavía adorando en el templo y estaba acostándose con la mujer. Entiende que no era su, o sea, que era mujer de otro. David, hablando del rey David, cuando cometió pecado sexual, pues sí, él estuvo un tiempo así, o sea, no es como inmediatamente. El Señor mismo trae a la luz el pecado, ¿me entiende? Pero cuando se trata de ocultar, entonces, eh, uno podría haber caído en inmoralidad sexual, pero aún estar adorando poderosamente en la casa del Señor. El objetivo del diablo es volver a uno una persona inútil.
y te mete tentaciones y para que caigas haciéndote culpable de tus actos inmorales. Siempre que quieres servir al Señor o incluso orar, el enemigo está buscando la manera de frustrar todo lo que estás haciendo para el Señor. Todo lo que hacemos en secreto, no debemos esperar a que Dios nos exponga. Am, usted tiene que dejarlo o porque el Señor lo va a traer a dominio público. Todo lo que usted hace en secreto lo va a sacar a la luz. Vamos a 2 de Samuel 12:1 para que entendamos de lo que sucedió con David, am, y nosotros también podamos huir, huir del pecado sexual. A nosotros entender esa historia, realmente el Señor dice mucho con esa historia. 2 de Samuel 12. Vamos a ir a su 12:1. Entonces, vamos a comenzar del verso 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y lo tenía como a una hija. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7, ahí mismo. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y ya lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo rey y a pleno sol. Wow, sigue diciendo la palabra. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con ese asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, él hizo que te, perdón, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Entonces, Am, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta transmisión, las consecuencias del pecado sexual es que el pecado sexual conduce a la muerte y es el peor de los pecados. Además, ese pecado
está ligado a muchos demonios. Siempre que se comete sexual, perdón, siempre que se comete pecado sexual, atrae otro tipo de demonios con él. Entonces, si tú vences el pecado sexual, habrás vencido muchos otros pecados. El pecado sexual conduce a la muerte espiritual. Acuérdate que hay una diferencia entre la muerte espiritual y la muerte física. Van juntas, pero no son lo mismo. Tenemos que hacer la diferencia porque acuérdate cuando el Señor le dijo, si tú desobedecieres, ciertamente morirás, le dijo a Adán. Adán vivió varios años en la tierra y luego murió. O sea, puedes estar muerto espiritualmente y estar caminando aquí en la tierra, porque aún no ha ocurrido tu muerte física, pero puede que estés muerto, tu espíritu esté muerto. Simplemente tú estás caminando en esta vida física, pero estás muerto espiritualmente. Sí, entonces eso pasó con Adán. Adán murió espiritualmente, estaba muerto cuando pecó. Simplemente su cuerpo siguió vagando en esta tierra hasta que finalmente pereció y muere físicamente también. Ok, ese no es el tema, pero cuando Dios corta la comunicación contigo, absolutamente tu espíritu está está muerto. Eh, el pecado hace que tú pierdas la comunicación con Dios. Sales de la voluntad de Dios y te vuelves inútil para el Señor. Am, Tal vez tú puedes seguir siendo usado, perdón, tal vez tú puedes seguir predicando a Cristo más bien, pero el Señor ya no te va a usar. Ya no puede usarte porque el Señor es santo, entonces Él usa personas santas para ayudar a los seres humanos, a ministrar a otros humanos para también alcanzar a ser santos. Pero si tú mm, no estás ya muerto en el espíritu y desconectado del Señor, tú quizás estés todavía pronunciando el nombre del Señor, alabando lo que sea en el templo, como le pasó a David, pero espiritualmente muerto, desconectado del Señor. Entonces, el pecado sexual, irremisiblemente morirás una vez que has pecado contra el Señor. En Deuteronomio 28:20, vamos a ver, vamos a ver qué dice en Deuteronomio 28:20 acerca de la gravedad del pecado. Hablando ahorita del pecado sexual. Deuteronomio 28:20. Vamos a irnos a la palabra Deuteronomio 28:20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. ¿Verdad? Hablando de las maldiciones que el Señor arroja sobre eh, las personas que no se apartan del pecado, hablando aquí del pecado sexual. Estamos hablando el verso 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella, perdón. Jehová te herirá de tisis de fiebre, verso 22, de inflamación y de ardilla, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Sí, o sea, la muerte espiritual y la muerte física no ocurren al mismo tiempo. Puedes estar en el altar adorando, alabando, puedes ser un pastor tremendamente seguido por miles de millones de personas y estar muerto. Sí, o sea, prácticamente un cuerpo zombie es lo que son zombies espirituales. Las personas se convierten prácticamente en eso. Eh, hasta que, dice aquí, hasta que perezcas, o sea, el Señor está infiriendo que en, tú puedes estar muerto espiritualmente y caminar un tiempo sobre la tierra y después, adiós, ¿verdad? También viene la destrucción ya final del cuerpo, ¿verdad? Empieza con la destrucción del espíritu, del alma, perdón, del alma, porque el espíritu le pertenece al Señor, pero empieza la destrucción del alma y después viene la destrucción del cuerpo.
Entonces, es algo que no se ve, por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Dice el verso 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Estamos viendo la gravedad, sí. Dice verso 25 del mismo capítulo 28 de Deuteronomio. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Verso 26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda el ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con una mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Verso 30. Sigue el 31. Dice, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de ti, no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Y así sigue diciendo, y enloquecerás a causa de lo que verán, pues verás con tus ojos. Así sigue diciendo, si se fijan, se parece mucho esto a la tribulación, ¿no? Pero ya en la vida diaria, la gente que no ha nacido de nuevo, la gente que no ha aceptado a Cristo, realmente así vive. Esa es la realidad, pues es una persona bajo maldición. Por eso es muy importante acudir a Cristo. Por ejemplo, en el caso de la vida de Sansón, ustedes ven cómo Sansón eh, él cayó en pecado sexual. Sansón cae en pecado sexual y es esto, eso le pasó a él. Um, ustedes pueden ver la historia de Sansón. Vamos a analizar un poquito la historia también de él, para que ustedes específicamente también vean otro caso de pecado sexual. Sansón había sido apartado como nazareno, imagínense. Entonces, cuando él cae en pecado, eh, de hecho vamos a ver cómo la historia, cómo es entrampado, ¿no? Porque te da un ejemplo, qué es lo que debes hacer y no hacer cuando tú, sobre todo los varones, ¿no? Pero también las mujeres, porque todo mundo puede caer en pecado sexual. Entonces, em, nosotros vamos a analizar su historia de Sansón, porque en el libro de Jueces 16, ahí vamos a ver su historia. Vamos a Jueces 16, vamos a ir del 1 en adelante, ¿verdad? Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron
callados sobre aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llama Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Entonces, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si mataren con 7 miembros verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes que aún no estaban juntos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos con un hilo. Verso 13. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guadejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mis fuerzas se apartarán de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo con su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien lo rapó las 7 trenzas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, no, perdón, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Paréntesis, hermanos y amigos amados. ¿Qué lección entendemos aquí en el pecado sexual? El pecado sexual fue la ruina de Sansón, las mujeres, ¿no? La lascivia. Siempre en el pecado sexual ustedes van a entender que el pecado sexual es una adicción. Es una adicción como lo puede ser el ser adicto a la cocaína, al crack, esos tipos de drogas. Entonces, el pecado sexual es así. Es la lascivia alimentada. Sí, cualquiera que sea el pecado sexual tiene la misma raíz de la lascivia. Entonces, este varón tenía
A pesar que lo había mandado llamar el Señor, un llamado tan poderoso, él, ahora sí que de una manera barata, ¿no? Vendió todo lo que le había dado el Señor por las mujeres, por las prostitutas, ¿no? Eh, por eso siempre yo digo que cuando yo ministro a los homosexuales, les digo que, pues que en realidad yo no sé por qué ellos, o sea, se ponen a veces en una situación donde se ponen muy a la defensiva, cuando en realidad este tipo de hombres, a los adúlteros, es lo mismo, tienen una adicción a la lascivia, ¿no? Es lo mismo. Y no ha habido pecado en el hombre que no sea previamente tenga una raíz o o sea, hay un entendimiento de por qué viene eso, o sea, eso se llama lascivia y punto. Entonces, aquí, Sansón, se le había entregado un gran ministerio, ¿no? Por el Señor, era un nazareno, pero él lo vendió, prácticamente lo echó a la basura por andar de enamorado de estas mujeres, ¿verdad? Y la mujer era tan cínica que en sus propios ojos le estaba diciendo casi casi que lo quería destruir y él por la venda de la lascivia no lo veía. Y siempre van a venir a ti, el diablo va a usar gente que venga a ti, que se quieran meter a tu vida por el teléfono, por donde quiera de internet, para que tú le descubras tus secretos y les pases tu unción, tu aceite, lo que Dios te ha dado. Entonces, em, siempre el diablo va a usar gente, ¿no? Para poderte robar lo que Dios te ha dado. Sabía el Señor que o sea, cuando tienes un llamado así tan grande, pues ah, realmente el diablo va a usar a todo el mundo para que tú le descubras tus secretos. Va a usar para que ellos van a tratar de entrar. No importa que tú les digas que eres nacido de nuevo, que tú no haces esas cosas. Ellos van a tratar de venir a invitarte a hacer cosas. Tus amigos, tus conocidos van a tratar de venir e invitarte para hacerte caer del llamado que tienes, porque si sales de la santidad, si tú sales de la santidad, te vas al pecado sexual, la inmoralidad o lo que sea, ¿no? Muchos pecados que puede haber. Pero hablando del pecado sexual, en cuanto tú cedas, sabe el diablo que ya te venció. Porque estamos en una guerra, no se te olvide. Y el soldado que anda, em, pues ahora sí que desprevenido, entonces o el más débil, es al que se lo va a agarrar el diablo, el Señor lo reprenda. Entonces, antes de que se establezca la inmoralidad sexual, ah, a ti el Espíritu Santo te usa con poder para hacer hazañas masivas. Puede haber sido usado en esa manera, pero después de que el pecado sexual entra, se va el Espíritu Santo porque Él es santo. No puede habitar en un cuerpo que está en ese pecado. Y ojo, porque las mujeres muchas veces no entendemos cuál es el pecado sexual, la inmoralidad. Por ejemplo, hay cosas que no se ven como tal, como por ejemplo la minifalda, la ropa apretada. La ropa apretada, usted no puede usar ropa donde se le pegue y se le vea su anatomía, que se le vean los senos. Por eso nosotros usamos ropa holgada, no ropa apretada. Las mujeres en este glorioso ministerio, el Señor nos ha enseñado, porque es un padre que ama a sus hijas. Entonces, Él nos ha enseñado, por eso, inmoralidad, eso es inmoralidad. Y es el mismo pecado que está cometiendo un homosexual acostándose con otro hombre. Qué curioso, pero es que Dios es santo, ahí es donde descubrimos la santidad terrible de Dios, o sea, el pecado que una mujer por traer una blusa apretada donde se le ve su anatomía, sus senos, o muchas veces se les transparenta su ropa íntima. Entonces, es inmoralidad. ¿A poco Dios me va a juzgar igual que a un homosexual, hermana? Claro, claro, porque el Señor no tiene un apartado de clasificación de pecados. Inmoralidad es pecado sexual y hay muchas cosas que son inmoralidad, que la está haciendo ahorita actualmente la iglesia y no se dan cuenta.
pero usted hoy lo va a saber. Las faldas apretadas, donde se le transparenta su anatomía, muchas veces hasta sus ropas interiores a las mujeres se les transparenta y a los hombres también, porque hoy en día, de una manera muy casual, por eso se les pide siempre que también a sus hijos ya le enseñen, porque luego después, ya ahorita cuando son adultas, las personas ya no quieren, ya no, dicen, no, es que ya me acostumbré. La mezclilla, todas esas ropas casuales, ¿no? Claro que uno llega, sí, uno llega inmoral a la iglesia, pero después de un tiempo Dios hace una obra sobrenatural en usted y usted va a cambiar. Pero ya es el colmo de que hay gente que ya lleva años en la iglesia y lleva muchos años y igual la misma cosa. No, no, es que yo ya sabe que ya llevo 10 años en la iglesia y no le da vergüenza que todavía está usando ropas apretadas, no le da vergüenza decir eso. Entonces, ¿dónde está el poder de la sangre en su vida? ¿Por qué sigue actuando, haciendo actos inmorales? ¿No? Con vestidura inmoral aparece ahí, ¿no? Sí, ¿por qué el Señor nos ha puesto un saco a nosotros, las mujeres, en este glorioso ministerio? Pues es para evitar la inmoralidad y nuestras ropas tienen que ser holgadas, por eso mismo, para evitar la inmoralidad. Porque aparte de eso se suben al púlpito. ¿Cómo se va a subir al púlpito si usted el domingo anda muy bien vestidito o vestidita y ya para el lunes ya usted otra vez se relajó y anda inmoral, con vestidura inmoral ahí paseándose por la calle y piensa que nadie la ve, la está viendo el Señor, la están viendo los ángeles, la están viendo la gente alrededor y aunque no sepan ellos que es su inmoralidad, estamos haciéndolos tropezar. ¿Cómo nos va a usar el Señor así? Y el Señor tal vez ya se fue de usted hace mucho tiempo y usted sigue pensando que está muy bien con Dios. ¿Y cuál? Mire, el Señor es santo, hermanos. Entonces, si tú les dices que has nacido de nuevo, a ellos no les importará. Y lo intentarán y lo intentarán y lo intentarán. Nunca se cansarán porque el diablo no se cansa, ¿eh? Nunca se cansa. Usted duerme, yo dormimos, pero el diablo no duerme. Él se la pasa nomás viendo la manera de cómo entrar a tu salvación. No empieces a hablar con ellos y a chismosear con ellos y a asociarte con ellos. Quieren que usted se mantenga cerca de ellos para que usted le publique sus secretos. Siempre tienen la intención de vencerte, porque las personas llegan a usted, pero no son personas. Acuérdese que el Señor va a enviar demonios y va a usar gente. Antes de tu muerte física, mueres espiritualmente. En la muerte espiritual comienzas a hacer cosas que no te puedes explicar y te vuelves insensible al pecado. Cuando usted está muerto, usted siente que no puede orar, usted no puede orar. Entonces, por eso hay un camposanto en las iglesias de hoy en día. Todo es una pura mortandad allí. ¿Por qué? Por eso el Señor les decía a los fariseos que por afuera eran limpios y se veían limpios y pulcros, les decía, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. ¿Por qué les estaba diciendo están muertos espiritualmente? Él los podía ver, él podía ver su alma, dice, están muertos, esto apesta a muerto, a podrido. Esto no es olor fragante a la presencia santa del Señor. Ni siquiera puedes explicar por qué entraste en la casa de esa hermanita o hermanito solo o sola. No te puedes explicar porque acuérdese que nosotros, si yo no puedo entrar a un lugar donde está un hombre solo, si yo voy sola, mujer, ¿no? Y usted, varón, usted no puede entrar donde está una mujer sola. Ah, el significado de Dalila es succionadora, drenadora, chupadora. Es un espíritu, ¿no? Que viene para drenar la vida de algo. Entonces ahí la muerte espiritual se establece para eliminar la vida de alguien, para terminar una vez en pecado sexual. Y usted nunca se va a dar cuenta cuando Dios ya se fue, cuando el Espíritu Santo ya te abandonó. No te vas a dar cuenta. Vamos a leer Salmos 32:3, el pecado sexual. Salmos
vamos a leer mientras hemos avanzado en este tema del pecado sexual y cómo vencerlo, ¿verdad? Es muy amplio ese tema. Después vamos a dar una parte 2 donde podremos ahondar más en este tema porque es muy, muy amplio. Salmos 32, Salmos 32, verso 5. Pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay un poder en la confesión, el poder del arrepentimiento, podríamos decir, el poder de la confesión. Hay un poder ahí. Mateo 26, 23, 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, dio gracias y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, toma y comed, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y se los ofreció diciendo, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto que se derramará para muchos para el perdón de los pecados. Vamos a entonces a leer Romanos 1:32. Saben bien, que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Hay unas versiones que dice se juntan con los que las practican. Bueno, el Señor nos ha mandado a ser santos. Santidad significa separación. Te tienes que separar, amados hermanos, del pecado y de todo lo que te lleve a pecar. Aprendimos hoy que los demonios, el Señor reprenda, van a usar sus espíritus, ¿no? Malvados, van a usar personas para traerte abajo. Si tienes un ministerio, hay ministerios en diferente rango, ¿no? Porque hay diferentes tipos de unción. Hay diferentes tipos de unción. No todo el mundo tiene la misma unción. Y eso no tiene nada que ver con que Dios te quiera a ti más o menos que nadie. Eso se llama niveles de operación del Espíritu Santo y Él en su soberanía escoge a quiénes usar, en qué usar y cómo usarlos. Ustedes tienen que saber eso porque a veces la gente se confunde. Es que yo quiero la unción, quiero la unción, pero ustedes tienen que entender, amados hermanos, que no es por lo que yo quiero o lo que se me antoja. Para mí, todo es acerca de Jesús, no de mí. Entonces, eh, nosotros tenemos que nosotros tenemos que entender que hay diferentes tipos de nivel de unción en ministerio para cada quien, acorde el llamado del Señor. Pero eso también aparte, usted tiene que entender que los ministerios no salvan tampoco. El ministerio no te salva, la santidad es lo único que te salva. Tú vas a ser usado en un ministerio en esta tierra, pero eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver con eso no tiene que ver con la salvación. La salvación es muy clara. Ezequiel 47, 1 al 12. ¿Dónde están los niveles de unción, hermana? Los niveles del Espíritu Santo. ¿Dónde están los niveles de unción? Ezequiel 47, 1 al 12. Después me hizo volver a la entrada del templo y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y aquí las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, me dio 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Hay un nivel de unción que llega a los tobillos. Es el más básico.
Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. Hay otro nivel de unción que llega a las rodillas. Hay quienes están operando en el nivel de unción hasta las rodillas. Hay quienes están operando en el nivel de unción hasta los tobillos. Luego dice, seguí diciendo ahí, de nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Hay un nivel de unción hasta la cintura. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía eh, nadar porque las aguas habían crecido. Aguas que tenían que pasarse a nado. Un río que no se podía nadar. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví aquí en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden del Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Ah, ese es el río del Espíritu Santo. Todos nosotros queremos tener ese río, ¿verdad? No, no queremos tener solamente el agua a los tobillos. La función de todo cristiano debería incluso de ser de que nosotros estuviéramos operando en la unción, incluso hasta de río, ¿verdad? Pero no depende de mí o de usted que nosotros tengamos qué unción o hasta dónde. O sea, esa cuerda del Espíritu Santo le da ese nivel de operación a cada uno de nosotros. Y ojo, no tiene nada que ver la unción tampoco con la salvación. Tú puedes ser usado con una gran unción aquí en la tierra. Todavía el Señor te puede usar para traer muchos a la palabra y todo, pero si tú al final de cuentas no hay santificación, no hay santidad y solamente opera todavía la maldad, la falta de perdón, eres una persona que nadie te puede reprender, ¿no? Porque acuérdese que nosotros como cristianos o como especialmente ministros, nosotros tenemos que ser capaces de soportar la reprensión del Señor, la enseñanza del Señor, porque cuando el Señor viene y nos reprende y nos dice, nosotros tenemos que ser capaces de agachar la cabeza con humildad y decir, sí, Señor, perdóname, yo he hecho esas cosas. Pero el corazón en contestación, ¿no? Ese es el corazón, un corazón engrosado de pecado, un corazón que no es humilde, un corazón que está lleno de carne, ¿no? Entonces, no le puede decir nada. Hay iglesias que usted así yo no les puede decir nada. Entonces, ¿cuándo van a crecer? Si no toleran la reprensión, no toleran que se les diga, esto estás mal en esto, no hagas eso. No toleran, incluso muchas veces la reprensión va a doler, porque claro, eh, viene el Señor y nos muestra, o su pastor o quien sea, muchas veces a nosotros nos toca, ¿no? Reprender a los hermanos y hay personas muy humildes, pero hay unos que están en contestación inmediatamente, pero yo, y que se justifican. Miren, amados hermanos, cuando se verdaderamente se está arrepentido, uno pide perdón hasta de lo que no es culpable. Voy a repetir. Cuando realmente yo estoy arrepentido, yo pido perdón hasta de lo que yo no soy culpable. ¿Por qué? Es el espíritu humilde. Pero ¿qué pasa con el corazón rebelde? Apenititas tú les estás diciendo algo y te saltan encima. Son gente que no se deja reprender. No puedes corregirlos. No puedes llamarles la atención porque inmediatamente, su carne se duele. Entonces, mis amados hermanos, que tengamos un espíritu humilde siempre, porque si no somos humildes, no somos candidatos al cielo. Sí, si estamos llenos de carnalidad, de hacer lo que nos dé la gana, ¿no? De hacer lo que queremos y no queremos que nadie nos diga nada. Ese es el carácter del mismo diablo, un carácter rebelde, ¿sí? No podemos caminar y operar en eso porque, bueno, para comenzar eso, imagínense, y luego son líderes, se para usted ahí en el templo, te va a ministrar demonios, usted no va a ministrar al Espíritu Santo. Y sobre todo como ministros tenemos que cuidarnos
porque operas en el espíritu del diablo, operas en el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios ya vimos que es muy sensible y puede dejar a una persona, haberla dejado ya hace mucho tiempo y todavía estar esa persona ministrando en el templo. Y ni cuenta se dio. Usted puede ver también el ejemplo de Esaú y Saúl. Eh, en la historia de Esaú, cómo vendió su primogenitura por un plato de lentejas, pero también Esaú, cómo no obedeció al Señor y hizo lo que quiso, hizo lo que le da la gana. El Señor le dio unas instrucciones y él hizo otra cosa, pero él creía que Dios todavía estaba con él. Y el Señor ya lo había dejado y se buscó otro. Pues claro, porque el Señor siempre tiene un reemplazo de nosotros. El Señor no nos necesita, nosotros lo necesitamos. Si tú le fallas, Él ya tiene tu sustituto o sustituta. Él ya tiene para cada uno de nosotros, a ver, el que sigue, porque este no dio. Entonces, el Señor, si no te usa a ti, va a usar a otro. Entonces, el Señor, el Señor es santo, es santo, santo, santo. Entonces, Saúl, en la historia de Saúl, el Señor se buscó a David porque le falló Saúl. Y Saúl todavía peleó con David mucho tiempo porque él decía, no, yo soy el elegido y yo, y yo soy, y que yo soy el rey, y que yo esto y lo otro. Y ya lo había dejado el Señor, ya no estaba en él, ya estaba en David. El Señor esconde a David por un tiempo debajo del mismo Saúl. Entonces, pero qué peligroso es entonces para nosotros llegar a ese punto donde estás en pecado y piensas todavía, y ahí sigues en el templo, pero ya el Espíritu Santo lo dejó. ¿Qué peligroso es el pecado sexual? El pecado sexual es codiciar la mujer de tu prójimo. También eso es, ya dice la misma palabra que eh, aquel que codiciase a la mujer de su prójimo ya pecó con ella. Entonces, mismo Jesús lo dice, que todo aquel que mirare a una mujer, dice que ya cometió adulterio, la mujer de tu prójimo. Entonces, em, es muy sutil ese pecado, es muy engañoso. Entonces, el Señor nos enseña que tenemos que tener cuidado, porque es Mateo 5:28, mas yo os digo que cualquier que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya eso ya es pecado sexual. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Por eso necesitamos todos los días arrepentirnos, todos los días, no como para volver a lo mismo, ¿eh? No juegues con el pecado, porque hay mucha gente que ha abusado de la gracia. La iglesia de hoy en día ha abusado de la gracia, ¿sí? Am, la palabra habla acerca de aquellos que abusan la gracia, porque, porque eso sucede. Mira, te voy a decir dónde está el abuso de la gracia. Hebreos 10:27 al 29. Vamos a leer Hebreos 10, pero vamos a empezar desde antes. Déjame ir hasta el 25, porque mira, 26, está el abuso de la gracia. No vayas a pensar que, ok, yo hice esto y voy y supuestamente me rindo y le digo al Señor que me perdone y vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. No, no, tú no puedes volver a lo mismo. Va a haber un cambio. El poder sanador de la sangre de Jesús te va a hacer cambiar. Pero si tú eres sincero y tú realmente estás peleando contra el pecado, no si que te acomodaste y ya te agarraste ahí tú misma con tu vida pecaminosa, sí es igual. No, mira, Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay un momento que el ser humano se convierte en adversario cuando está abusando de la gracia de Jesús. Abusando, no, ya Cristo pagó, no, es que ya Él me lavó y siguen igual de descarados, sigue la gente igual haciendo la misma maldad, el chismoso sigue chismoso, la prostituta sigue prostituta, el homosexual sigue homosexual, porque siguen abusando la gracia del Señor. El que viola dice el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuando mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Ahí está ya. No te coloques en el juicio, amado hermano, hermana que me escuchas. No pelees contra el Señor, no abuses a la gracia de Cristo. O sea, eso ocurre un abuso cuando las personas se agarran ahora a la sangre de Jesús como licencia para pecar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque en mi Biblia dice, en el libro de Romanos, léase todo el libro de Romanos especialmente, que si usted ya aceptó a Cristo y bautizadose, usted está muerto, usted está crucificado con Cristo. Usted está crucificado con Cristo. Entonces, ya no hay por qué seguir estancados en el pecado, lo mismo, lo mismo. Ahora el pecado ya no se enseñorea de mí. ¿Sí? Ojo con eso. Aquí la perfección nunca la vamos a encontrar en esta tierra, porque todos los días el apóstol Pablo nos enseña en sus cartas también, dice que nosotros todos los días es una guerra, ¿no? Contra nuestra antigua naturaleza. Pero nosotros, eh, en estas horas, en este momento, cuando nosotros ya somos criatura nueva en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron ya, ahora aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Aquellos que siguen en el pecado se sigue apoderando de ellos, es entonces no han muerto, no han muerto, no están muertos al pecado, ¿sí? No están muertos. Por eso, ¿por qué? No estás verdaderamente arrepentido. Mentiras. Y entonces el Señor te capta y no te está dando el nacimiento de nuevo. La salvación al Señor se la tenemos que rogar, si no nos da nada. Sí. No nos da nada el Señor porque em, el Señor te conoce, Él escudriña los corazones. A Él no se le puede, incluso nuestro corazón quizá no lo conozcamos nosotros, pero Él lo conoce muy bien. A veces ni uno mismo se conoce. Sí. ¿De qué dice Romanos 6? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. Te moriste cuando aceptaste a Jesús, haces pacto con él, te bautizaste, estás muerto, mi hermano, mi hermana. Entonces, ¿por qué todavía te das tus libertades ahí si no te perteneces a ti? Porque todavía te das tus libertades. Ese cuerpo tuyo ya no es tuyo, es de Cristo, lo habita el Espíritu Santo, si acaso verdaderamente te arrepentiste. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está. Verso 14. El pecado ya no se enseñoreará de ti. Sí, ya no. O sea, tú ya no eres un esclavo del pecado. Sí. Entonces, hermana, pero pues es que yo no soy perfecto y todavía, sí, pero escuchen una cosa. Hay una diferencia en que tú peques por accidente
porque estamos todavía en este cuerpo de carne, pecador por naturaleza. Hay una diferencia entre que tú pecas por accidente y otra que tú estaciones ahí a practicar cosas que ya es practicante, ¿verdad? Porque eso es alguien que practica constantemente esas cosas. Ya no es posible. Hay ciertos niveles donde la sangre de Jesús va a venir, te lava, porque es un proceso que te lleva el Señor de gloria en gloria. Y vas a ir alcanzando niveles, glorias, y vas a empezar como un bebé espiritual, pero ese bebé tiene que seguir creciendo, ¿no? Por el poder de la sangre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Jesús. Muchas veces decimos que hay poder de la sangre de Jesús y seguimos igual. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder manifestado entonces en ti de la sangre de Cristo? Tiene que haber un fruto de eso. Sí, entonces ya no es lo mismo. O sea, imagínate, llega una prostituta a la iglesia. Ok, llegas, como llegas a Cristo. Aquí todos somos los ex. Aquí no es que todos venimos de de una historia y todos los días vivimos peleando contra el pecado. Venimos de historias horripilantes, ¿no? Todos, homosexuales, prostitutas, tenemos unas historias tremendas. Entonces, lesbianas, ¿no? De todo tipo. Pero ¿qué hacemos entonces? Entonces, una vez crucificado, tú ya no prestas tu cuerpo, tus miembros para esas cosas. Va adquiriendo un control el Espíritu Santo de tu cuerpo y apoderándose de él. Porque así como Satanás, el Señor lo reprenda, se apodera de los seres humanos también para hacerlos hacer cochinadas que nos hizo antes hacer. Todo, porque todos venimos de allá. Yo también. Entonces, el Señor empieza a limpiarnos y empieza a tomar control de tu cuerpo y hay cosas que vas a ir dejando. La fumadera, la bebedera, ¿no? Los amigos, tú sabes que no te convienen, amigos que te llevan al pecado, ¿no? La inmoralidad, el pecado sexual, etcétera. Entonces tú vas dejando cosas. El Espíritu Santo te va ayudando para que dejes eso, ¿verdad? Ahora, todavía, todavía seguimos azotando este cuerpo todos los días, porque es una guerra en el cristiano. Todos los días, todavía este cuerpo no hemos sido todavía regenerados. Viene la glorificación, no, perdón, estamos siendo regenerados, pero no hemos sido glorificados todavía. La glorificación ocurre el día del rapto o el día que el Señor eh, viene por nosotros. El día del rapto es el día de la glorificación para nuestros cuerpos y para todos los que están, ya se han ido también. Ahí mismo Romanos 6 dice, 18 dice, y liberados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Ah, ahora dice en el verso 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora tú debes enfocar en la santificación y en el proceso de la santificación, ¿verdad? Porque aceptar a Cristo es apenas el primer paso de un camino hacia la glorificación, pero todavía tienes que pasar por el proceso de arrepentimiento, el proceso de santificación. O sea, todavía pasas tú por procesos. Entonces, nosotros ya no prestamos nuestro cuerpo para cosas de maldad, nuestra vida, porque estás muerto y yo estoy muerto. Se supone, cuando tú aceptas a Cristo, tú te haces un pacto con Él. Sí. Ahora, porque si no, entonces básicamente sin el dueño del cielo yo no puedo entrar al cielo, ¿sí? Cristo es santo y es el dueño del cielo, el Padre es santo, ¿no? Pero se entiende que es por medio de Cristo que alcanzamos la salvación, porque fue Él quien murió o quien murió por mí o por usted. No, ¿quién murió? ¿María? No. ¿Buda? Tampoco. Todos ellos son ídolos. ¿Quién murió por mí? Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino Jesucristo, hombre. Cuando la palabra dice eso, no hay otro nombre, no lo hay.
no hay. No es no, no, no hay otro nombre dado a los hombres. Hechos 4:12-20. Y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre. Entonces, nuestro Señor es real, amados hermanos, y Él tiene una oportunidad para todos nosotros. Su sangre preciosa es suficiente, una gota para lavar a toda la humanidad de sus cochinos pecados y podernos hacer una criatura distinta, una criatura diferente, para que caminemos en novedad de vida. ¿El pecado sexual se puede vencer? Claro que sí, pero hay que querer. Tal vez anteriormente buscaste en otros medios, tú que me escuchas en este video, em, pero no encontraste, te presentaron el cristianismo de una manera muy mala, te decepcionaste, porque los hombres somos humanos, nosotros fallamos, pero hay uno que no falla, se llama Jesucristo. El verdadero, porque yo no sé de qué Cristo te habrán predicado a ti, porque la gente anda predicando otros Cristos allá afuera, ¿no? Hay un Cristo muy pasalón, no sé, un Cristo muy descuidado, ¿no? Que es un falso Cristo, ¿no? Que está siendo predicado allá afuera, un Cristo que le permite vivir la vida como se les da la gana a las personas. Em, Usted sabe que dicen que no vino más que el puro corazón el Señor y no le importa lo de afuera y que puedes hacer cada barbaridad y vos vas y te confiesas otra vez y vos vas y otra vez y la misma cosa y la misma historia, pero el Cristo de la Biblia es un Cristo santo, es un Cristo que te recibe como vienes, pero te enseña y te empodera para que cambies, ¿sí? Él te enseña y Él te empodera para que cambies. Y te da el poder, ¿sí? Cuando hay poder, hay salvación, las cadenas se rompen, las maldiciones se rompen. Claro. Entonces, ¿por qué sigues militando en las mismas cosas? ¿No será que más bien no te has arrepentido? Porque el poder de la sangre está en el arrepentimiento también, ¿sí? Entonces, aquí vamos dice el verso en 2 de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva, nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí está. Por medio de Cristo, el Padre nos reconcilia con Él, por medio de Cristo. Sí. Ese es el misterio de la reconciliación, el cual nos lo encargó a nosotros para que también lo llevemos no a los demás, a los hombres, y haya una reconciliación entre Dios y los hombres por medio de Cristo. Porque Cristo fue el que murió, no hay otro, no hay otro. Cristo fue el que murió. Ahora, yo quisiera hablar un poquito acerca de eso, cómo es que Cristo murió y padeció por nosotros. Es que a través de esa sangre, porque es una sangre perfecta, ¿verdad? O sea, Él no era un hombre y no es un hombre. Claro que se hizo hombre, lo cual es otra cosa. Se hizo hombre, pero no es un hombre ni era un hombre. El Señor no es hombre, y lo hemos hecho a una imagen de hombre y nos hemos familiarizado con él como una imagen de hombre. Y no hay peor error que una persona pueda cometer que ese, porque el Señor no es hombre. Él tomó forma de hombre por cierto tiempo para traer
el ministerio de la reconciliación a nosotros. Él tomó, él tomó el tiempo de su ministerio, ¿no? Y trajo el evangelio, trajo el nuevo pacto, trajo el Nuevo Testamento, eh, el ministerio, todo lo que viene siendo lo escrito en los evangelios a través de usando los siervos, los apóstoles y todo. Pero el Señor, amados hermanos, amados amigos, no es hombre. Ahora la humanidad se ha relacionado con él de una manera tan familiar que incluso ponemos a los niños a dibujar a Cristo, ¿no? Supuestamente. Lo que están dibujando ahí en la libreta los niños con a Jesús es una blasfemia, porque el Señor no dejó ninguna fotografía de él y absolutamente no se le puede, es una falta de respeto poner a los niños incluso a hacer una forma de él. Pero nos hemos familiarizado tanto, ¿no? Hasta hemos hecho películas, ¿no? La humanidad, donde le han puesto a un hombre ahí que tú eres Jesús, ¿no? Todo eso son blasfemias, porque el Dios del cielo es un Dios temible, Cristo es un Dios temible. Es la personalidad también del Padre puesta en Cristo, porque la Trinidad nunca se separa, yo siempre es donde está uno está el otro, ¿no? Entonces, nos hemos familiarizado con Cristo y hasta le decimos Diosito, ¿no? En México, Diosito, que es una blasfemia todo eso. Nosotros hemos tomado a Cristo y lo hemos hecho a nuestra medida, a Dios, Padre, incluso lo hemos hecho a nuestra medida, le hemos puesto casi una imagen de caricatura, lo hemos hecho hasta una imagen, lo hemos puesto a un nivel casi como de Santo Claus, lo traemos casi en la bolsa, ¿no? O sea, el ser humano ha hecho del Señor, Dios, nuestro Señor Jesucristo, una imagen barata y light de la realidad. Esta humanidad está engañada y esta humanidad va a descubrir que está engañada desafortunadamente cuando ya no haya nada de oportunidad para los hombres, como en los días del diluvio sucedió, como en los días de Lot sucedió. Entonces, por eso nosotros tenemos que despertar, porque tenemos una imagen muy barata de Dios, muy barata de Cristo. Por eso no le tememos. Usted puede ver que hay una ceguera, una venda en los ojos de los hombres, no le tememos. Pues hay tanta iglesia reciclando pecado, no arrepentidos, sino que reciclan pecado. Ellos le llaman arrepentimiento, pero no, porque arrepentirte es que tú literalmente ibas en un camino y te vas hacia otro. Ya dejas de ser esas cosas. O sea, tú empiezas, claro, nadie puede cambiar solo, pero tú tienes que empezar peleando para cambiar. Y el Espíritu Santo te va a ver intentando eso y luego te va a ayudar. Pero no, nosotros no queremos pagar ningún sacrificio, ningún nada. No queremos dar al Señor nada. Apenas nos llega la prueba y ya queremos correr otra vez como si fuera nuestro pacificador, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que estábamos haciendo mal, si es la droga, el alcohol, las riquezas de la tierra, la comodidad de la tierra, nos encanta todo eso. Entonces, apenas te llega la prueba, ya quieres correr otra vez a agarrarte de eso, como ocurría con el pueblo judío cuando lo estaban sacando de Egipto. Se querían volver a Egipto y a Moisés lo hacían renegar mucho porque lo hacían enojar, porque se querían volver a lo mismo, o sea, queremos volver al mundo rápido. No, el que está verdaderamente arrepentido agarra y corta con todo lo que le está haciendo daño, con lo que está haciendo daño entre tu relación y Dios, lo corta. Y claro, no vas a poder solo, no vamos a poder solos. Claro que no. Dios, el Espíritu Santo va a venir a ayudarnos, pero si nos ve intentando, primero tú vas a empezar en tus fuerzas y vas a descubrir que una poderosa fuerza sobrenatural te está ayudando. Y eso se llama el Espíritu Santo del Dios viviente, que es real. Al pecado sexual se le huye. Si tú, cualquier pecado con el que estés lidiando, tú tienes que alejarte de los ambientes donde eso se practica. Si tú eres un fumador y estás luchando contra el cigarro, ya no puedes estar en medio de gentes que fuman. Eso es luchar contra el pecado. Tenemos que luchar contra el pecado. Esa es una persona arrepentida. Pero si ves que una persona va ahí al templo más el domingo, Señor, ay, perdóname, Padre, y luego vuelve a lo mismo, esa persona no está arrepentida. Si tú eres una persona que no estás evangelizando, porque tenemos que ir a evangelizar, y no estás evangelizando
no estás haciendo nada para el Señor, no hay fruto de nada. Tú tienes que luchar contra ti y tienes que ir a trabajar para el Señor, ir a evangelizar y hablarles de Cristo a otras personas, porque acuérdate que de gracia damos lo que de gracia recibimos. Yo recibo la salvación, yo lo tengo que ir a compartir a otros. Entonces tú tienes que juntarte con gente que te motiva, no con gente que te pone ahí sentado a dormir. Si tú eres una persona que lucha contra el homosexualismo, tú ya no puedes tener las mismas amistades. Si andabas juntándote con homosexuales, entonces ya no, porque estás luchando contra eso. Y el Espíritu Santo te va a ver, pero mira, que te tiene que ver casi, casi tirado en el suelo, más bien tirado en el suelo, te tiene que ver clamando, llorando, en quebranto total para querer cambiar, porque si no, al que le duele su pecado llora, ¿no? Se quebranta. Sí, porque algo que no te duele, pues imagínate, ahí te va a oír el Señor ahí, perdóname, Padre, yo ya no quiero hacer esta cosa, Padre, pero ya se pone a platicarle. No, tú tienes que ponerte a llorarle para que te ayude el Señor, a llorarle literalmente. No tiene que salir usted nunca del suelo. Así también se aprende a ser humilde. Oiga, porque el Señor era muy humilde, es porque Él está vivo. Pero cuando camina en la tierra con esta imagen de hombre, manso y humilde de corazón, así también nosotros. Pero usted no sale del mercado, eso sí, usted no sale de las tiendas, usted no sale de andar esto y para arriba, para abajo. Pero lo que viene siendo oración cero, usted, su vida de oración muerta. Entonces, así como usted nunca va a Cristo, usted no le llora, usted no le clama, ayúdame, Padre, sácame de esto, Señor, ayúdame. Nada, pues. Entonces, ahí es donde no hay cambio y luego la gente empieza a reciclar pecado. Tú llegas a la iglesia, pero tú se convierten en club social las iglesias. ¿Por qué? Porque no ven un cambio real. ¿Por qué? Porque no les enseñaron esto que te estoy diciendo. Si el Señor no te ve llorando para cambiar, tú no vas a cambiar. ¿Sabes por qué? Si te duele tu pecado, porque a Cristo le dolía el pecado de los seres humanos, le duele. Y cuando está caminando en la tierra le dolía. Y ahora, ahorita mismo le duele. Y lloraba el Señor siempre. Pero es él hacía un llanto como aullido, un llanto muy fuerte, un quebranto se llama eso, por su pecado, por el pecado de los hombres. Bueno, él no era pecado, él nunca cometió pecado, pero lo oraba y él ya clamaba y lloraba, intercedía por todos los hombres. Incluso nos vio a nosotros aquí, vivos en esta hora, llorando y clamando por nosotros. Nunca nos va el Señor a perdonar si nosotros realmente no nos duele nuestro pecado. Y como a Él no lo podemos engañar, Él va a mirar verdaderamente si está arrepentido. Si no, olvídese, no lo va a ayudar. El Espíritu Santo nunca va a entrar en usted. No, pues ¿cómo? No puede evitar Él en un ambiente que no está santo. No puede. Él va a mirar a una persona, wow, esta persona me sorprende, miren qué corazón. Yo voy a entrar ahí porque mira, si Él quiere cambiar, o ella sí. Y va a entrar ahí y va a poseer y se va adueñar de esa casa hermosa que es ese templo, ¿no? Y esa persona. Ahora tenga mucho cuidado. Usted tiene que seguir una vez que empezó, tiene que seguir, porque si no los demonios que habitaban a usted van a regresar, porque acuérdese que dentro de nosotros solo puede haber dos espíritus, o hay demonios o está el Espíritu Santo. Y cuando venimos a Cristo, que no lo teníamos antes, pero cuando venimos a Él, el que están ahí son un montón de legiones. Y ellos se nos dejan, ellos se van, pero ellos siempre buscan regresar. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso las recaídas no son buenas. Te puede entrar una dureza de corazón si tú recaes. Te puede, los espíritus, los espíritus que te dejaron se pueden regresar y vienen con siete peores. ¿Dónde dice su hermana? En la Biblia. Por eso ten cuidado con abusar la gracia, ten cuidado con las recaídas, porque a veces por eso mismo termina la gente hasta loca o lunática, drogadicta, que es lo mismo. Lo mismo lunático, o drogadictos, porque se llenan de demonios. Por eso.
Sí. Ahora, ¿cómo yo le voy a hacer, hermano? Yo te puedo decir que el Señor dice que podemos. Si la palabra dice que podemos, entonces podemos. Am, hay un, hay una palabra que dice que cuando el espíritu inmundo deja un cuerpo, este, tú tienes que cuidar mucho tu salvación, porque cuando tú vienes a Cristo, se van a ir los demonios, te van a dejar, pero son como un tigre ahí acechando a ver a qué horas, ¿no? Te descuidas. Am, vamos a ir a Lucas 11 para mostrarte dónde habla de eso, cómo tienes que tener cuidado, lo que haces tú en tu vida espiritual, tienes que tener cuidado. Mira, vamos a ver el verso 24 de Lucas 11. Dice, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlos dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra barrida y adornada. Va y trae otros 7 espíritus peores que él, y todos entran allí y se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero, ¿ves? Entonces, nosotros no podemos ir para atrás porque van a venir otros 7, pero o sea, eso quiere decir que más demonios no va a poder haber ahí. O sea, se intesta la persona de demonios, entonces te va a costar más. Si quieres regresar al Señor y y te caíste, luego quieres regresar, te va a costar más. Nada es imposible, pero te lo digo, te va a costar más. Porque entra una guerra horrible, y entonces estos demonios son tremendísimos, ¿no? Entonces te va a costar volver, va a ser aquello tremendísimo porque te caíste, te fuiste, entonces el espíritu, primero, imagínate, en pecado me concibió mi madre, dice la palabra del Señor, en pecado fui concebido, todos traemos el pecado de la caída, entonces de repente vienes a Cristo y llegas y facilito, no se te facilita mucho, entras enamoradísimo del Señor y todo, después te caes. Entró el Espíritu Santo nosotros somos casas, los cuerpos, acuérdate que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, somos casas, que pueden ser habitadas por espíritu, el Espíritu Santo o los demonios. Entonces, se salen los demonios, entra el Espíritu Santo, conquistó tu cuerpo, tu casa, entra y lo adorna y lo pone bonito, pero los demonios siempre van a buscar regresar. Es lo que los pastores no le advierten a la gente y no los ministran bien para ser bautizados, no los cuidan, no los atienden, porque estos espíritus van a regresar. Entonces, entonces de repente se cae la persona, juegan con el pecado por alguna razón. Estos demonios regresan y traen 7 peores, no hombre, no sé qué persona queda. Entonces son los que muchas veces miras que son personas que, Dios mío santo, tienen unas guerras tremendas porque son legiones lo que hay allí, tremendísimos, ¿sí? Y ya a veces quedan hasta locos cuando siguen jugando, se van a quedar, se quedan ya, mira, disparados del cerebro porque los se inundan hasta más no poder de demonios, ¿sí? Entonces, yo te voy a decir aquí dónde está el secreto. No voltees hacia atrás. Váyate adelante, adelante, lucha, no importa cuando tengas que, como dijo el Señor, eh, si tu ojo te es ocasión de caer, dice, córtatelo. A eso se refiere que tú tienes que ser a rajatabla, ¿sí? Cuando tú ya vas a Cristo, ah, y hay una guerra tremenda, hay un momento que el Señor te va a ayudar, tú nomás que tú tienes que seguir, vete a rajatabla, como decimos en México. O sea, tienes que ser muy fuerte, esto es para valientes, ¿eh? Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es para valientes, ¿te acuerdas de los soldados de Gedeón? El Señor, esa historia no es el tema, pero sí te voy a decir una cosa, esto es para valientes, esto es de gente valiente.
pero se puede. Eso es lo que también te quiero decir. Hay una buena noticia. El Espíritu Santo está vivo y se puede vencer a los demonios. Si tú vences el pecado sexual, ya te aventaste, porque todo lo demás te aventaste ya la victoria, porque todos los demás están ligados a eso. Sí, todos los demás pecados están ligados a eso. Entonces, si tú vences, em, si tú vences el pecado sexual, entonces el Señor llega un momento que Él entra y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar y tú vas a, a ser victorioso en Cristo Jesús, porque él vas a sentir que te llega un poder de repente, que te está ayudando a dejar todas las cosas malas. Eso se llama Espíritu Santo. Sí, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Sí, entonces, amados hermanos, hasta aquí llegó la enseñanza de hoy. Otra vez, gracias por estar sintonizándonos en estas enseñanzas. Esto es un discipulado. Eh, Estamos en la parte 3 de la serie Cavando Profundo en los Mensajes del Señor con el tema pecado sexual, donde englobamos muchas otras cosas, ¿no? Que van acompañados de, de cómo muchas veces se está peleando contra este pecado, pero los pastores no le enseñan a la gente, por ejemplo, advertencias, ¿no? Hay cosas que tú tienes que evitar a toda costa cuando tú estás ejerciendo una pelea contra los demonios, porque eso es lo que estás haciendo cuando estás tratando de dejar el pecado. El Espíritu Santo va a venir a ti, pero tú tienes que gemirle, pedirle. Y si no te duele tu pecado, automáticamente no te va el Señor a escuchar. No vas a poder ser liberado, liberada, porque a Él no se le puede mentir. Y el pecado tiene que dolerte. Tienes que haberte cansado ya de esta vida. Tienes que haberte cansado ya de estar siendo un instrumento para los demonios. Y sabes que a los demonios destruyen la gente. Te destruyen la vida, destruyen matrimonios, destruyen a tus hijos, destruyen todo a su paso, porque dice la palabra que el diablo vino a robar, matar y destruir. Destruyen la vida de la gente, tú te impresionas de lo que llegan a hacer con ellos, ¿no? Tú puedes mirar hombres en la cárcel que han terminado ya psicópatas, ¿no? Matando gente, o terminan violando a sus hijos, a sus hijas, matando a sus esposas. Se oyen las historias de la televisión, ¿no? A veces cuando dicen que ya mató a no sé quién, ¿no? Una persona que mató a su esposa. El otro día salió un hombre psicópata que mató a su esposa y a su hijo. O sea, mira lo que hacen con las personas, los demonios. Terminan violando niños, ¿no? El otro día agarraron a un hombre que estaba violando niños. Ah, Tú ves cómo los dejan todos locos, lunáticos en la cárcel. Todo. Cristo, te quiero decir que tiene poder para sanar por su sangre redentora. Eh, Cristo tiene una oportunidad para ti, ¿sí? Cuando te hablo de Cristo, te estoy hablando también, te estoy hablando de un rey y te estoy hablando de un reino que es real, que se llama el cielo, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la ciudad de Dios, donde está nuestro Padre, Señor Jehová Yahweh, con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Es la Trinidad que está ahí, el Espíritu Santo, es uno. Pero ¿sabes qué? Él nos abrió el camino a la redención al Padre porque nosotros quedamos desconectados del Padre. Así que honor y gloria y honra sea nuestro Señor Jesucristo por darnos a nosotros el camino al Padre, porque realmente al Padre no nos podemos acercar, amados. No podemos porque el pecado nos desconectó. La única llave para entrar ahí se llama Cristo. Por eso nos la mandó el Señor. Qué hermoso regalo. Por eso el pacto de gracia se llama gracia. Es un regalo sin costo. Es hermoso que haya habido una esperanza para la raza humana. Es hermoso que el Señor haya dado un remedio que se llama Jesucristo nuestro Señor. Es hermoso. Y es un misterio en realidad lo que pasó en la cruz, que en nuestra mente hay misterios de Dios que nunca los vamos a entender.
y no se les puede echar 20, porque lo que ha pasado en la cruz es un misterio. ¿Cómo tú puedes dar, imagínate, a tu propio hijo por un grupo ahí de reos de muerte, ¿no? Imagínate una cárcel de los reos más peligrosos y ahí estábamos tú y yo. Y el Señor nos vio y dijo, esos son los peores, esos quiero, dijo el Padre, pero el costo es la vida de su hijo. A ver, a su hijo se lo van a matar por estos, para poderlo soltar. Está bien. Y dio la vida de su hijo. Qué misterio es ese, qué amor es ese, qué misterio. Y hay poder en la sangre de Jesús, es real. Que muchas iglesias estén secas y muertas, eso no quiere decir que no hay una verdad y que no hay un Cristo verdadero. Yo le estoy presentando al Cristo verdadero, no al Cristo ese falso que muchas iglesias tienen y predican, ¿no? También aquel Cristo dulce, donde el Jesús dulce, ¿no? Que hay unos que solamente viven predicando el amor de Cristo, pero no le dicen a usted que el Señor es fuego consumidor y que va a castigar el pecado, si no nos arrepentimos. Porque el Señor, aceptar a Cristo es apenas el primer paso. De ahí empieza un proceso. Es apenas el primer paso. Pero si después de un tiempo, en la manifestación, porque la sangre de Cristo se tiene que manifestar forzosamente en cualquier persona arrepentida, forzosamente, sí o sí. Si no se manifiesta, es que la persona no está arrepentida, ¿sí? No está cansada de su pecado. Y es puro engaño eso, ¿no? Está plagado de mentiras en muchas iglesias, pero eso no quiere decir que, no hay una verdad, sí la hay. Y la prueba de ello, ahorita, por ejemplo, nosotros la estamos viendo, porque en este misterio glorioso hemos visto muchas cosas y son reales. Los ciegos están abriendo sus ojos, los lisiados se están levantando, los paralíticos se están levantando. Hemos visto a la nube del Señor llegar y postrarse sobre la carpa allá en Kisumu, Kenia. Hemos visto al sol aplaudir, hemos visto tantas maravillas, hemos visto la transformación de las almas en verdadero arrepentimiento. Hemos visto demasiado, Dios nos ha dado, invertido demasiado a nosotros. Ahora, pues nos toca vivir una vida santa y justa, una vida en santidad, porque la palabra dice en Hebreos 2:14, hacer la paz con todos los hombres y vivir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. El Señor no nos ha puesto una cosa imposible, porque el mismo Señor nos dejó por herencia al Espíritu Santo. Fue Cristo quien nos lo envió a la tierra. Sí, entonces la palabra dice que Él no lo dejó como herencia aquí en la tierra. Nos dijo, no nos dejaré huérfanos, no estamos huérfanos. Tenemos un ayudante y está vivo, el precioso Espíritu Santo, el hábil Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Amén. El Señor me los bendiga y hasta el siguiente episodio de Cavando Profundo en los Mensajes del Señor. El Señor les bendiga mucho. Se despide de ustedes la sierva inútil del Señor, arzobispa electa Fabiola Monchef. Shalom, shalom.